RTP. 9:11, ya lo veo en pantalla, al doctor Julio César Cueva. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días. ¿Por dónde María anda? Fernanda, buenos días, qué gusto saludarla. Yo bien, gracias. ¿Usted por dónde anda? Yo aquí en Guayaquil, Ok. Fue mucho hoy me tocó trabajo, Guayaquil. 50 horas más o menos, algo así, de estas Sí, sí, jornadas. sí, sí. Ya. El feriado nosotros lo pasamos encerrados en la Unidad Judicial de la Libertad, en un promedio de, sí, 14, 15 horas Pero todos los días. más o menos esos son las audiencias, ¿cierto? Ese tiempo Cuando toma, son estos casos así, es más o eso menos, toma. pero no era tan necesario porque creo que podría haberse hecho menos extenso. El problema es que hay una cercanía, una caducidad de prisión preventiva, pero eso es la primera semana de septiembre. El problema es que no hay Falta. suficientes jueces y tienen agendas muy apretadas porque no son casos de pocos testigos, de pocas pruebas. Sí. Y la verdad es que los tribunales sí están muy saturados. Eso también es una realidad que También no es podemos negar. cierto. Ahora, déjeme preguntarle el estado de hoy de la causa para luego regresarnos sobre esas 50 horas de audiencia, ¿ok? Ya terminó esta etapa. ¿Qué continúa? O sea, digamos, con la declaración se cierra una parte de la etapa, la otra es la que ha solicitado, entiendo, la Fiscalía una extensión para el cierre. No, a ver, la prueba se practica en cierto orden, pero aquí ha habido que, por razones de fuerza mayor, alterarla un poco, porque hay un par de testigos que no aparecen, Ok, entre comillas, pues no. Y entonces el tribunal, para dar más oportunidad, porque fue muy apretado esto de hacerlo comparecer con fuerza pública, ha dicho, bueno, nos vamos a reinstalar el próximo fin de semana y vamos a empezar con los dos testigos que faltan. En ¿qué subsidio son de que eso no quiénes? ocurra, vamos a continuar con los alegatos, Ok, porque la fiscalía había pedido más tiempo. Honestamente, los jueces no estaban muy inclinados a eso, pero la fuerza de las circunstancias obligó que así sea, porque si ya terminamos con los testimonios a las 9:00 y pico de la noche, 14 horas no había forma de hacer 14 ya. horas de alegatos. Entonces, la fuerza de las circunstancias obligaron a aceptar lo que la Entonces, fiscalía pedía. faltan dos testimonios. ¿De quiénes son, doctor? Uno está pedido por otra persona, no recuerdo el nombre. Ellos dijeron que habían demostrado que era importante para su teoría del caso, y la otra que falta, que lo han pedido varias personas, es la señora Nicole Bermúdez. Ok, luego de esto, le digo, ya vamos a profundizar, pero solamente quiero entender las etapas y los pasos que se van a dar. Luego de esto vienen los alegatos, ¿cierto? Los alegatos, la réplica, y después ya los jueces en su momento le dictarán la sentencia oralmente. Eso estamos hablando de un tiempo aproximado de, ¿tenemos una idea o no? No realmente, porque depende de la disponibilidad del tribunal. No sabemos cuándo nos van a convocar para darnos la resolución oral, y tampoco sabemos de ahí cuánto tiempo se tome en hacer la resolución escrita. Pero yo calculo que no serán más de unas 2 o 3 semanas promedio. Promedio 3 semanas. ¿Qué pasa si no llegan esos testigos, doctor? Entendería que cada parte los va a desistir. Eso ya depende de cada parte y continuaríamos con los alegatos. Ok, ahora sí, me queda claro, 2 o 3 semanas, los pasos que faltan, dos testigos, los alegatos y luego una sentencia oral y luego una sentencia escrita que sería siempre en primera instancia, ¿cierto? Sí, señor. Ok, vamos a la audiencia, básicamente a las declaraciones que da el alcalde Álvarez. ¿Se dice declaraciones, doctor? Testimonio. Testimonio, ok, un testimonio extendido con documentación y algo más de 2 horas. Llamó la atención de que solo hubo una pregunta de Petroecuador mal planteada, porque entiendo que le piden reformularla el juez y ya desiste de preguntar. ¿Qué tan común es que no se le pregunte al sujeto estrella de un proceso, doctor? Que no lo Muy pregunte poco fiscalía, común. ¿ok? Constitucionalmente, la persona procesada tiene derecho al silencio. El sueño de todo fiscal, esa es la verdad, el sueño de todo fiscal es que el procesado no solo que dé testimonio, sino que además esté abierto a contestar preguntas, ¿verdad? Que si bien es cierto, no pueden ser autoincriminatorias, ¿verdad? Pueden servir para, en cierta forma, aclarar ciertos panoramas. Pero cumplido el sueño de toda fiscalía de que el testigo, de que el procesado dé testimonio, ellos simplemente decidieron no preguntar. Hay que hacer las cosas como son, ¿verdad? El señor Álvarez dio una cátedra de un negocio que no es fácil de entender y que no todos entienden, que es un tema muy técnico.
Y la fiscalía, pues creo que a lo largo de su actividad probatoria demostró que del negocio no entendía nada y ese fue gran parte del problema por el cual no pudieron probar. Entonces, comprenderá que ponérsele a preguntar uno que no sabe nada a alguien que lo sabe todo en la materia específica que hablamos es bastante complicado. Y creo que lo mismo le pasó al Archi, al Petroecuador, porque si bien es cierto, ellos son organismos técnicos, los que están ahí son abogados, no necesariamente conocen el tema técnico. Pero creo que si ellos se hubiesen preparado, hubiesen por lo menos tenido unas cuantas preguntas ya preparadas por los técnicos, no se hubieran dejado sorprender. Un par de cosas sueltas sobre las declaraciones del alcalde. Él dijo hasta dónde llega el control de cada distribuidora en materia de tránsito y del uso del combustible. Él se refirió también a lo que en primera instancia sonó más, que era una sola placa que había cargado 300.000 galones, no preciso ahora la cifra, y esta fue también la posición de él en la diferencia de persona natural y persona jurídica. ¿Por qué piensan ustedes que con este testimonio del alcalde se descarta todas las pruebas que ha presentado la Fiscalía? A ver, el alcalde está procesado a título personal, es decir, que se supone que quien comete o incurre en los verbos rectores del delito es él personalmente, más allá de lo que puedan decirse de las personas jurídicas, él. Y cuando uno revisa los verbos rectores del tipo penal, en ningún momento lo menciona ninguno de los testigos ni ninguna prueba de la fiscalía. Es más, yo le puedo decir, los únicos momentos en que se lo mencionaba el señor Álvarez en el juicio era a primera hora cuando tomaban lista. De ahí no vuelve a aparecer, más que tal vez un par de referencias cuando unos testigos dicen: yo tengo gasolinera y al señor Álvarez nunca lo conocí. Yo lo conozco porque era alcalde de Guayaquil, pero de nombre, pero yo nunca lo he visto en mi negocio, nunca he ido. Entonces, ¿cómo es que tenemos un juicio tan grande cuando al principal, como usted bien dice, no lo menciona sino la secretaria cuando toma lista para ver si estamos todos completos? El alcalde mencionó algunas cosas importantes. Dijo, primero que explicó cómo funcionaba todo el negocio y hasta dónde llegaba la responsabilidad de cada una de las partes involucradas en el proceso desde que Petroecuador entrega el combustible hasta que finalmente lo entregan al tanque del combustible del carro que está comprando el diésel o la gasolina. Y entonces le demostró que no había manera de que eso pueda ser cierto, que él haya incurrido en una infracción, porque incluso María Fernanda, gracias a Dios, las matemáticas son una ciencia exacta y los números no les dan. Porque si el Estado dice que le faltan 61 millones de dólares, donde nunca practicaron una pericia contable, una auditoría, nunca fue un experto, un perito a decir, aquí está el hueco patrimonial de 61 millones. Pero eso era lo primero que había que hacer. Segundo, dicen que les faltan 22 millones de galones de combustible. Pero tenían que llevar a sí mismos documentos, peritos, pericias que demuestren que aquí en los tanques de Petroecuador faltan 22 millones de galones de combustible. La pregunta es, ¿el combustible es robado? Porque resulta ser que dicen que si el perjuicio es de 61 millones y usted divide 61 millones, lo invito a que haga usted el cálculo, para 22 millones de galones le da un valor de 2.7, pero es que ese es el valor del diésel. Entonces yo no conozco a alguien que pueda tener utilidad del 100%, ¿verdad? Salvo que el combustible haya sido robado, porque solamente si es robado, la utilidad de la venta de ese producto robado es del 100%. Pero es que no estamos acusados de tener robado el combustible. Y ahí solamente en ese cálculo matemático usted se da cuenta que es imposible que eso sea cierto. Pero es que además si usted divide 22 millones de galones para un tanquero de 10.000 promedio, le dan 2.000 tanqueros. ¿Dónde están los 2.000 tanqueros? ¿Por qué la policía de hidrocarburos que está por todas las carreteras del país no pudo detener un solo tanquero para decir, este tanquero no tiene la factura original de Petroecuador, es de esta empresa, este carro es de esta compañía, este combustible robado? Nada de eso, María Fernanda, nada. Y respecto a lo de las placas, lo desmitificó, porque y esto el país tiene que saber, porque no hay derecho a que quien esté sentado como acusador particular haya sabido la verdad y se haya quedado callado. Un testigo fue y explicó que, por ejemplo, si una empresa tiene muchos vehículos, el ARCH, que está de acusador, y el Servicio de Rentas Internas permiten que esa gasolinera facture el combustible de todos esos vehículos asociados a una sola empresa o institución con una sola placa. Y por eso es que aparecen facturas con una sola placa que dice venta de diésel y venta de gasolina.
Y claro, que no conoce se escandaliza y dice cómo una sola placa, entiéndase un solo vehículo, pudo poner diésel o gasolina, pues no hay carros a diésel y gasolina, ¿verdad? Tantos miles de galones, y la respuesta es muy simple, es que solo se factura a nombre de una placa, pero exigen que el detalle de todas las placas de toda esa misma compañía, empresa o institución esté en el registro interno de la gasolinera. Si hubieran hecho su trabajo, porque se llevaron toda esa información cuando allanaron, lo hubieran dicho. Entonces, o lo sabían y se callaron o no investigaron bien. Y lo más grave es que resulta que cuando revisamos las placas pertenecen a municipios, bomberos, policía y Ministerio de Salud. O sea que ellos son los que contrabandean el combustible. ¿A usted le parece eso lógico? Ahora, Julio César, buenos días, ¿cómo estás? David Rodríguez Hola. te saluda. Hola, qué gusto, David, buen día. A ver, respecto a un tema que creo es interesante ponerlo sobre la mesa, ustedes intentaron conseguir que la policía ponga a disposición de los jugadores a la denunciante, ¿no? La denunciante, la exdirectora del ARC, que fue la que inició, que después rectificó su declaración, su testimonio, y que ahora se encuentra desaparecida, ¿no? Ese sigue siendo el estatus de la señora, ¿no? Y más o menos, sí. La defensa... Mira, si hasta el mediodía no aparece, creo que yo mismo voy a presentar la denuncia por persona desaparecida. O sea, tocará. No, es que hacia eso iba. O sea, no se puede perder una persona y aquí nadie hace nada, pues, ¿no? ¿Lo dice en serio? Es que eso no es lo grave, David. ¿Sabes Sí, lo grave? sí. Que una persona le tenga más miedo al gobierno que a la justicia. Porque la señora no está desaparecida de casualidad. No, entiendo que eso es gravísimo. En un Estado de Derecho es realmente inaceptable, porque no estamos hablando de que se ha perdido, pues, un día, una semana, ya tiene algún tiempo, y aquí en este país ni Fiscalía, ni Defensoría del Pueblo, ni Defensoría Pública, nadie hace nada ante esa situación, ¿no? Bueno, es que la Fiscalía no tiene ningún interés en que comparezca. Tanto es así que en el 99.9%, este caso es excepcional, Sí. de la prueba de la Fiscalía, el primero que la Fiscalía sienta, el primero que sienta es al denunciante. Pero el primero. Resulta ser que aquí no solo no lo sienta, sino que ni siquiera lo anuncia como prueba. Ya eso nos debería decir bastante. Ya eso, y no solo eso, sino que a los peritos que no le sacaron pericias a su favor, Ajá. tampoco los anunció. Doctor, Entonces, el principio de objetividad, ¿dónde quedó? Doctor, pero que se haya caído, si no es el término adecuado, ya usted me corrige, ¿ok? Si se haya caído ese testimonio, no se haya presentado ese testimonio, que fue el que origina todo el caso, no necesariamente se tira abajo todo el caso, ¿cierto? No, aquí lo que está caído es el proceso. Aquí lo que está caído es la Fiscalía. Aquí la de los manotones de hablado es la Fiscalía, que está tratando de instalar una narrativa en medios y redes sociales cuando lo que tenía que haber hecho era practicar pruebas. Pero que usted tiene una Fiscalía que al denunciante, que siempre lo sientan, no lo sienten. Tiene la oportunidad de preguntarle al procesado por primera vez en la vida y no le preguntan. Tienen un pocotón de pericias que ellos mismos pidieron, como no les gustó el resultado, ni siquiera las anuncian. Y a uno no solo no les gustó, sino que además lo denunciaron ellos para hacerlo sancionar y después ir al tribunal a decir que no se le podía tomar el testimonio. Así han litigado la Fiscalía. Doctor, No solamente eso, solamente brevemente, cuando aparece en el testimonio de un testigo que existe este documento de Lange que prueba que lo de la placa era una gran fantasía y demuestra que lo de la Fiscalía era mentira, la Fiscalía por objetividad debió haber dicho, caramba, nos equivocamos. Ok, ¿saben lo que hicieron? Se opusieron a que el documento entre como evidencia en el corte. ¿Ustedes parece que estamos actuando con una Fiscalía objetiva? Quiero hacerle dos preguntas. La primera, si usted sabe si hay una relación de la señora Bermúdez con un empleado del municipio de Guayaquil, que es su hermano. Primero, si es que sabe usted de eso, para aclararlo. No tengo la No más tiene- mínima idea, pero si lo que quieren es dar a entender es que hay algún tipo de influencia, Sí. creo que es evidente que no, si no la señora hubiera aparecido al juicio. Bueno, pero también la señora ha ampliado su denuncia y ahí pone más datos, ¿no? Vinculando a dos actores relacionados al gobierno, cosa que tampoco es que ha presentado prueba. A ver, ya es responsabilidad de ella sus No, dichos. no, Mi sí, sí, obligación sí, es sí. llevarla al juicio a que vaya y diga si eso es cierto o no, porque al final ella puede decir eso no es verdad o yo qué sé, pero Sí, ella tendrá sí, que asumir la tendría que consecuencia de responder. haber cometido presuntamente falso testimonio ante el fiscal o perjurio ante la corte, de ser el caso. Ok. Pero su obligación era ir a la corte. Y, Por eso digo, si ella no va a la corte, es un ciudadano que le tiene más miedo al gobierno que a la justicia, y eso es gravísimo. y lo otro, la sanción para los jueces, de este tribunal, que
devolvieron, que retiraron la prisión preventiva para los hermanos Álvarez y otras personas, han sido sancionados. Pero la justificación es: no te sancionamos porque levantaste la prisión preventiva, porque si no te extralimitaste en lo que debías atender en esa audiencia. Y no tiene lógica un poco, porque hablaron sobre que no había caso, que no había nada que hacer ahí. Eso no es extralimitarse, doctor. Prevaricar. No, porque el juez lo que va a hacer es razonar y decir: usted le ha dictado una prisión preventiva a alguien en base a una evidencia, pero esta evidencia no me lleva a mí a la conclusión, o por lo menos a una idea aproximada, de que aquí hay esta conducta. Entonces, si no hay esta conducta, por lo menos para presumirla, mal podría usted haber dictado una prisión preventiva. Entonces, creo que es correcto que el tribunal haga un análisis de los hechos que se le presentan respecto del tema de fondo para saber si estaba o no justificada la dictación de una prisión preventiva. Pero ojo, en el presupuesto de que eso fuera una incorrección, no sería ni siquiera administrativa, sería muchísimo más grave. Fíjense que ustedes ni siquiera, ellos no llegan ni siquiera a eso. ¿Por qué? Porque obviamente si hubiesen ido a algo más grave como un prevaricato, les hubiera tomado mucho más tiempo y a ellos no les interesaba eso. Les interesaba lo inmediato, porque lo que les interesaba es el mensaje. Porque usted va a comprender que aquí no hay coincidencia, María Fernanda. Esto sale justo a pocos días de que salga la sentencia de AAA. ¿Qué es lo que le están queriendo decir a los jueces? Y coincidencialmente también sale el presidente de la República a tratar de apuntalar al caso en una clara injerencia del Ejecutivo en un asunto eso iba a preguntar al colega, al penalista, ¿no? La división de poderes, que es la base del constitucional, que es una de las bases de nuestro sistema constitucional, ¿no? Es decir, que determina que hay una función ejecutiva, una función judicial, una función legislativa, ¿no? Y que es el origen de la democracia, el fundamento, perdón, de la democracia, ¿no? Se lesiona cuando el presidente de la República comienza a dar declaraciones en medio de un juzgamiento tan importante como el que está atravesando una figura de elección popular, independientemente de que sea el alcalde Álvarez o cualquier otro. Eso no le pone a los jueces un dogal sobre sus cabezas. Bueno, esa es la intención. Yo creo que en AAA es muy difícil que un juez pueda decir que a las 2 de la tarde es de noche, a pesar de que esté muy nublado. Porque realmente yo no estoy hablando de que hay una prueba. No, es que no hay prueba. Eso es lo peor de todo. Ni siquiera puedo decir: no, es que aquí sí, ya no, más o menos. No hay prueba. No hay prueba, porque además ellos están hablando de un delito que requería probar otras cosas de las que fueron a probar. Es decir, la fiscalía ni siquiera sabe qué es lo que está litigando. No tiene ni idea de lo que está litigando. Entonces, es un gran problema. Solo para darle una idea, o sea, el delito tuvo algunas transformaciones y ellos siguen hablando de otras cosas. Y se dedicaron a tratar de probar otras cosas que no eran las que tenían que ir a acreditar. Y cuando se dieron cuenta, ya no tenían nada más que hacer. Entonces sí creo que es muy difícil que el juez diga que a las 2 de la tarde es de noche. Solo algo, así como usted señala que se está creando como que una serie de... Usted dijo que no habían coincidencias. Le pregunto yo, ¿ustedes no están utilizando estas situaciones para crear la narrativa de que está el gobierno nacional, entiéndase el presidente de la República, tras el juicio del alcalde Álvarez? ¿Usted tiene alguna duda? No sé, yo le pregunto a usted, doctor. Yo le digo, ¿quién sale a dar declaración? María Fernanda, vamos a los hechos. Yo no adivino. Vamos a los hechos. La conclusión es que la saquen los oyentes. Dele. Iniciado este caso, sale el señor Julio José Neira en una radio. ¿Ok? En esa radio él dice que es con los informes de la UAFE, de él cuando era parte de la UAFE, que esto se ha investigado y que la señora Bermúdez ha tenido los ovarios de denunciar. ¿Ok? Sí dice. Resulta ser que pasa el tiempo, ella va y dice: esto no es verdad, y lo menciona el señor Neira. Es decir, el señor Neira estaba involucrado en el tema de estar atrás y él mismo en cierta forma lo reconoce cuando habla del tema de esto en la radio. ¿Y el señor Neira a quién pertenece? ¿A la justicia o al Ejecutivo? Al Ejecutivo. Después vemos que la judicatura, que aquí, que no nos vamos a engañar, digamos las cosas como son, está adscrita al Ejecutivo, empieza a sancionar coincidencialmente con ciertos tiempos convenientes a los jueces que coincidencialmente tocan los casos del señor Álvarez. Y le voy a contar otra cosa más. Qué curioso, que cada vez que se trata del señor Álvarez, los jueces titulares de los despachos se enferman, los cambian, le dan vacaciones, le dan permiso, los sancionan, los destituyen, y vienen y ponen jueces que nadie sabe cómo salieron sorteados ahí. Por ejemplo, le voy a decir, eso es lo que está pasando en AAA. En AAA no hay en Grillete, no hay uno
de los 3 jueces que sea titular. Y yo estuve investigando y detecté que por lo menos una la cambiaron sin ninguna justificación y todavía nadie le explica cómo es que salió cambiada. Y cuando veo los tiempos, qué coincidencia. Este una tema semana... de las sanciones ha llegado al punto que una persona a quien nadie puede acusar de correísta, que es el doctor Pablo Encalada Hidalgo, usted lo conoce, más bien todos los días una insultadera con el pobre hombre en redes sociales, ha discutido con el doctor Favara por este tema, por las sospechosas sanciones a los jueces que toman decisiones en contra de lo que beneficia al gobierno nacional. No solo eso, César, también los cambios sospechosos. En el caso Grillete, a ver, cuando hubo que hacer la formulación de cargos, no estaba la jueza titular, pusieron a uno. Cuando hubo lo de la caución, no estaba la jueza titular, pusieron a una. Esa misma jueza después la volvieron a poner y la volvieron a dejar ahí encargada para que se asegure, llueva, trueno, relampaguee, pasando 2 días de poner la audiencia hasta que ella termine de hacer la audiencia de preparatoria de juicio. Resulta ser que en Durán, de los 3 jueces, no hay ni uno. Todos han sido puestos ahí. Vaya, pídale las actas para ver cómo sortearon los jueces. Por lo menos de una yo sé que la cambiaron y todavía ella misma no sabe por qué la cambiaron. Entonces, por eso yo puse un X el otro día que decía que en el Ecuador ya encontraron la forma de saltarse esto que estamos viviendo en ciertos casos, jueces de excepción, lo cual está expresamente prohibido en la Constitución. Pero resulta ser que cuando se trata de señor Álvarez nunca están los titulares. 9 horas con 32 minutos. Bueno, y hay un problema también que podemos comentar el otro día, es la falta de jueces y fiscales en este país. Pero cuidado, vamos a hacer el problema más grave con los jueces temporales y jueces golondrinos. Correcto. Porque por querer solucionar un problema podemos caer en algo peor, ¿no? Así es. Tema para otro día. Sí. Doctor Cueva, le quedamos muy agradecidos nuevamente por habernos acompañado esta mañana. Y ya no tenga cara de enojado. Gracias a ustedes. Te damos un buen día. RTP